Hola, mi nombre es Mateo Britos y les doy la bienvenida al podcast de Income Factory, en el que hablamos sobre emprendimientos con emprendedores y emprendedoras. En este episodio hablo con una mujer que está transformando el ecosistema empresarial y la equidad de género en Uruguay y América Latina. Ella es Macarena Bota. Hablamos sobre su trayectoria profesional, sus inicios en el mundo financiero y su incursión en la innovación social, también sobre los retos que pasa una mujer emprendedora y cómo está logrando crear organizaciones más diversas y equitativas. Así que este episodio claramente está cargadísimo de valor, te dejo que lo escuches. Bien, Maca, muchísimas gracias por estar acá. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mateo? Bien, contenta de estar en esta conversación y de haberte dicho que sí. A ver, vamos a ver qué sale, Va a a dónde salir llegamos. cosas hermosas, seguro, porque hay muchísimas cosas para aportar y en el mundo del emprendedurismo muchas veces estas cosas no se hablan, así que yo dije, si tenemos que hablar con alguien sobre estas cosas, hablemos con Maca. Así que no te quiero meter presión, pero creo que este es un episodio que aporta muchísimo valor. Este Ve- podcast, sí, perdón, no, veamos, me da miedo esto que me decís, ¿eh? No me preparé para esta conversación. confiamos. Confío. Siempre ante la duda, confiar. Ante la duda, Total, like. total. Este podcast se llama Historias Emprendedoras y a mí me parece que las historias hay que empezarlas por el comienzo para dar un poco más de contexto, así que te quiero preguntar cómo fue que te introdujiste en el mundo de las finanzas, de la economía y cómo fue después tu salto al mundo de los negocios, de las empresas, del emprendedurismo. Contanos un poco ahí cómo fue tu background. Bien. Bueno, siempre cuento un poco esto, ¿no? Que yo tuve el privilegio, que me di cuenta después, ¿no? Con el diario El Lunes, que tuve todas las posibilidades en el sentido de nacer en una familia de clase media, trabajadora, fui a la escuela, fui al liceo, tuve la posibilidad de estudiar, me pagué la universidad. Pero como le pasa a todo el mundo, que todo el mundo parece que nace sabiendo lo que quiere hacer, a lo que se quiere dedicar, a mí no me pasó eso. Entonces, a mí me torturó bastante la adolescencia o capaz que más la niñez cuando te preguntaban qué querías hacer cuando querías hacer, cuando fueras grande. Y yo nunca tuve claro eso. Te diría que recién cuando empecé a emprender, empecé a encontrar como esa energía o esas Claro. mariposas en la panza, decir, che, es por acá o acá es que tengo para poner mi don a disposición. Entonces, la realidad es que para bien o para mal, en mi casa era, no sé qué vas a estudiar, pero algo tenés que estudiar. Y hoy lo veo como un privilegio, como una oportunidad, Ujú. ¿no? No era tan Total, consciente en ese momento que en Uruguay, depende de dónde nacés, las posibilidades que vas a tener en la vida. total. Entonces, en esa lógica de decir, bueno, ¿qué estudio? Sabiendo que no tenía un hobby, ¿no? De hecho, cuando era más joven decía que quería ser astronauta, que evidentemente era una gran muletilla para tener una respuesta a esa pregunta, pero ni siquiera que era porque me interesaba ser astronauta, era como una Obvio. respuesta como media platónica, de decir, bueno, quiero ser astronauta, ni idea, como para decir La algo. fácil. Claro. Entonces, nada, en esto de surfear, bueno, tengo la posibilidad de hacer una carrera, que de hecho después la vida me llevó a empezar a trabajar antes de lo que pensé, a pagarme yo la universidad. Entonces, con más razón, hacer como la pregunta de para qué o desde Mm. dónde. Y de hecho, hoy, si volvería atrás, no sé si haría la misma carrera ni nada, Ujú. pero historia larga, hecha corta, empiezo a ver, bueno, dentro de las posibilidades, lo que buscaba, y ahí muy joven un tío que tengo muy cerca me dijo, Maca, no hay lugar de llegada. O sea, vos no importa tanto qué vas a estudiar, porque después tú a eso le vas a dar el enfoque que quieras. Ujú. Entonces, en esa lógica de buscar una herramienta o una plataforma sobre la que empezar a construir una historia, encontré en la economía una carrera amplia, con muchas herramientas estadísticas y matemáticas que me permiten entender, con un componente muy grande de ciencias sociales que a mí lo que más me gusta en la vida es la gente y las personas, y por eso te dije que sí, porque Ajá. conectar con una persona nueva siempre es el pasaporte de una nueva aventura. Total. Entonces fue así que me embarqué en esto de estudiar economía y después allá cuando también la vida cambió, porque también esto es otra cosa que he aprendido, ¿no? No es tanto la gente que cambia, es la vida de la gente que cambia. Cambié las circunstancias en mi casa cuando era joven, mis padres se separan, eso hace que la economía se complica un poco en casa y tengo que salir a laburar y termino laburando en una financiera. Ujú. También, las vueltas de la vida, no era que tampoco quería trabajar en una financiera, pero cuando me quise acordar pasaron 8 años trabajando en la financiera. Claro. Gracias al trabajo en esa financiera, aparte de un gran grupo de amigos y amigas, pude pagar mi carrera en la Católica y recibirme de economista, pero también pude darme cuenta que no quería dedicarme a eso, ¿no? Como Ujú. fue como la oportunidad de ese mundo, y de hecho, hasta el día de hoy hay gente, y estoy segura que mi familia piensan, ¿en qué estabas pensando cuando te fuiste del mundo financiero? Claro. No sé si volví a Total. ganar tanta plata tan fácil como en aquella época y tan joven. Pero bueno, también le debo a ese trabajo, a esa primera experiencia, todo lo que uno aprende cuando se inserta en un espacio de trabajo, en una Ujú. multinacional, trabajé en el cuarto banco más grande de Estados Unidos, Wow. conectar con otra gente, ni hablar masterizar el inglés, pagarme la católica. Entonces, la verdad que
nada, tengo bastante gratitud por todas las cosas que me pasaron, Ujú. las buenas y las no tan buenas, porque creo que son las que me trajeron hasta acá. Tengo una noticia para vos. Después del éxito de nuestro curso de negocios digitales 2024, abrimos el curso de marketing digital 2024. En este curso vas a aprender a dominar las herramientas claves para conectar con tu audiencia, optimizar tu estrategia de contenido, tus campañas y destacarte en las principales plataformas tales como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn. Este curso comienza el 12 de noviembre y está diseñado para personas como vos que buscan actualizarse en las últimas tendencias del marketing digital. En este momento y para celebrar el éxito del curso de negocios digitales 2024 hay una promoción exclusiva en nuestra página web. Así que si te interesa, entra al enlace que está en la descripción o a inconfactory.co. Sí, inconfactory.co y ahí puedes conocer todo sobre el curso de marketing digital 2024. No pierdas esta oportunidad de mejorar tu presencia online y llevar tu negocio a lo más alto. Seguí con el episodio. La conciencia de saber que llegaste hasta acá también por un montón de cosas, esto que decías del privilegio de poder haber estudiado y demás, esas cosas no te das cuenta mientras que lo estás haciendo, sino que es un camino de un poco retóricamente pensarlo, incluso un poco, ¿no? O vos lo vivenciabas ya diciendo, esto que estoy haciendo es con fortuna, lo estoy haciendo porque puedo, hay gente que no puede. Bueno, más o menos. Yo, Ujú, yo creo que una no hace nada sola en la vida, siempre hay gente ujú, que te ayuda, por eso también yo trato de siempre de si tengo la posibilidad de volver, de tender un puente, de dar una mano, de conectar a personas, hacerlo, porque la realidad que todas las cosas que yo logré en la vida fueron porque alguien me ayudó, ¿no? total. Como nadie hace nada sola, ¿no? No sé si no era, no te diría que era re consciente, pero tampoco que no era consciente, porque la realidad es que muy pronto me di cuenta. Lo que me pasó en la finanza fue, era re joven, era la más joven en la compañía en la que trabajaba, o sea, tenía súper futuro. Ujú, Tuve la licencia para operar en la bolsa en Nueva York también súper joven, o sea, cosas que las pensás y ¡pa! Y mirá, y se fue de claro. ahí. Y la verdad que tuve la suerte, y hoy me lo agradezco, de preguntarme, che, ¿esto es lo que quiero para mí? Con todas estas posibilidades, o todo este privilegio que yo tuve, ¿esto es lo que mejor que puedo hacer? Y ahí fue un poco donde decido irme al mundo emprendedor, casi que por accidente también, Ujú, porque en realidad dije, che, pero pará, yo estoy trabajando con todo lo que hicieron mis papás, mi mamá y mi papá, para que yo pueda tener un plato de comida, un techo, ¿no? Una cama caliente, para que yo pueda ir a la escuela, bueno, todo esto, todo eso que no es, total. que lo damos por sentado, pero que no Ujú, es tan por sentado. completamente. Y yo, ¿qué hago haciendo? Ayudando a la gente que ya tiene mucha plata a tener más plata. Que a ver, no tengo ningún problema con la Obvio. plata, bienvenida sea. Pero digo, en esto de, che, y yo que tengo todas estas herramientas, ¿por qué no las uso al servicio de que otras y otros puedan hacer algo mejor que Ujú, seguir reproduciendo el dinero? Y ahí es cuando empiezo a pensar en esto de emprender y ni siquiera tan así. Ahí, lo primero que me doy cuenta es que me tengo que ir al mundo financiero. ¿Por qué? bien. Porque era muy joven. Entonces, cuando quise salir a buscar trabajos en otras áreas, todo el mundo me decía que estaba sobrecalificada, que qué hacía pensando en dejar la banca privada, que es tan rentable, que ganas plata tan fácil. Ujú, Y fue súper frustrante porque sentí que nadie me entendía y yo claro. quería usar esas herramientas a servicio de otras y de otros, derramar. Y ahí es Hermoso. cuando me voy a Europa, una de las financieras en la que trabajaba cierra en Uruguay, Quilombo, Bolsa de Nueva York, 2010, bruta crisis, se van al tacho todas las acciones. Y yo digo, este es el momento de salir de acá. Y ahí es que la financiera en la que yo trabajo cierra y mi equipo de trabajo se va a otra financiera, que de hecho yo intento ir ahí como en esto de perseguir la seguridad, pero ya medio Sí. que sabiendo que era la mejor manera de salir. Y con esa plata me voy a Europa. Y es la primera vez que viajo sola en mi vida y es mi actividad favorita viajar sola. Ajá. Y ese viaje cambió mi vida para siempre. Primero porque esto de animarme a decir, che, esto no es lo que quiero, lo suelto, hago espacio para algo nuevo. Me fui a Europa con una mano adelante y una atrás, sin saber si volvía, si no y tal. ¿Y qué me pasó cuando llegué allá? Me di cuenta de algo que no me había dado cuenta acá, que es que en Uruguay estaba todo por hacerse. Ajá. Que yo me había criado en un lugar, en un entorno, mi abuelo, por ejemplo, materno bancario. Entonces me acuerdo mi abuela, para mi abuela abrir una empresa en Uruguay era un divague, era algo que no era Claro. una posibilidad, ¿no? Y que yo me haya ido de la industria financiera después de casi 7 años y medio, súper joven, con un buen futuro, era tipo suicida para mi Claro. familia, ¿no? Digo, además, no somos una familia económicamente resuelta ni nada por el estilo, ¿no? Somos Ujú, una familia trabajadora. Pero ¿qué me pasa? Cuando llego allá digo, che, pero no es que en Uruguay no se puede, es que en Uruguay está lleno de oportunidades. Y ahí es que decido volver y cuando vuelvo a trabajar en el restaurante de una familia amiga de mi familia, La Pedrera, y ahí me pasan dos cosas maravillosas. La primera es que me doy cuenta que me puedo divertir trabajando. ujú. Y o sea, no sabes lo bien que la pasé las 2 temporadas que trabajé ahí, porque, o sea, interactuando con la gente, recomendando vinos, platos, trabajando con el equipo, etcétera. Y después,
de que había pila de oportunidades para hacer cosas. Y ahí casualmente, trabajando de moza en ese restaurante, conozco a Federico Labaña, Ujú. que termina siendo mi socio para abrir Sinergia, pero que en realidad, de vuelta. Y acá también me parece que esto es re interesante de tener siempre los ojos abiertos o estar abierta a que la vida te sorprenda, porque la realidad, si yo te digo que conocí a mi socio, que fue el inversor en mi proyecto, en el primer espacio de Work de Uruguay, trabajando de moza en un restaurante, porque una amiga me lo presenta, y le presté atención para decir, che, ¿y vos en qué andás? ¿Y vos qué haces? ¿Y Claro, quién sos? Y yo soy esta. Y nos tomamos un café y cuando nos quisimos acordar estábamos abriendo el primer espacio de cowork de Uruguay y el más grande. claro. Entonces, nada, no subestimar las conversaciones, la posibilidad de conocer a otra persona, ir a ese encuentro de manera honesta y abierta, porque nunca sabes a dónde te puede llevar. Es ir con un poco cara dura, incluso, perdón por decirlo así, pero animarse a Obvio. hablar con gente, conocer gente es como que te abre una posibilidad que nunca te lo hubieses imaginado. Yo creo que, corregime si me equivoco, pero trabajando de moza, una, no sé si una noche, una tarde, lo que sea, conoces a la persona que después va a ser tu socio, un proyecto enorme. ¿En qué película lo viste eso? O sea, es muy Exacto, pero Hollywood, exacto. Y es Hollywood, pero a veces está pasando todo el total, tiempo y a veces no tenemos como la apertura o la confianza para hacer espacio para que esas cosas pasen. Porque también te total, digo, me podría haber quedado toda la vida trabajando en la industria financiera y quizás hoy claro. tendría mucho más dinero, pero me hubiese quedado con la duda de conocer miles de Macarenas, miles de posibilidades y después todas las cosas que una hace en equipo con otras personas que se multiplican y catalizan mil otras posibilidades con las que ni soñás. Y Total. a veces ni siquiera sos consciente, ¿no? Total. ¿Y cómo es ese paso de pasar del mundo financiero, que es un sector súper, por lo menos yo viéndolo de afuera, ¿no? Súper rígido, súper estable, súper tradicional? Esto que decís de que podés generar mucho dinero con poco esfuerzo, o no poco esfuerzo, pero quiero decir de manera muy rápida y demás, o en mayor volumen, a pasar a un mundo totalmente inestable, o por lo menos se ve así, como es el mundo del emprendedurismo. ¿Cómo fue ese paso y cómo fue ese, no sé, ¿te arrepentiste en un primer momento o fue, bueno, no puedo más de esto, quiero ir a esto igualmente, voy con todas? Te diría que tengo el privilegio de decir que no me arrepiento de nada de las cosas que hice. Si volviera a vivir, haría todo lo mismo. Y de hecho, se lo recuerdo pila a mi pareja, a mi familia. Si mañana me pisa un camión, ustedes tienen que saber que yo fui feliz y volvería a hacer todo igual. Y me parece que eso también es un privilegio, Total. ¿no? Obviamente que ni sabía. O sea, vos imaginate o sea, yo no fue que dije, ah, bueno, quiero emprender. Y estamos hablando además del 2000, digo, empezamos a hablar de Claro. sinergia en el 2011, me fui a Europa, en el 2012 trabajé en Argentina, 2013. O sea, Sí, sí, sí. pensar en emprender en un espacio de cowork, digo, porque hoy tenemos la inteligencia artificial, la tecnología, post pandemia, estamos grabando un podcast de manera virtual, vos estás Mal. sentado en una ciudad, yo en otra, ¿no? Pero en aquel Total. momento, en Uruguay, pensaron, me decían, ¿un coqué? Yo creo que ni lo pensé. Y también creo que las mejores cosas pasan cuando una permite que ocurran. La verdad Ujú, que me pasó que encontré en Fede un amigo, un socio súper interesante, tenía como todo un recorrido fundando el primer cadena de hostel de Uruguay que se llama ujú. Viajero, pero también éramos diferentes. Y fue todo un desafío también decirle, che, mirá, yo esto lo quiero hacer y ir aprendiendo en el camino. De hecho, antes de abrir Sinergia, lo que pensamos era traer una franquicia que se llamaba Impact Hub, que recién este año está viniendo Ajá. 10 años después a Uruguay, y nos habían hasta aceptado la franquicia y todo. Entonces, te diría que para mí fue como una curva de aprendizaje rapidísima. Creo que en ninguna universidad, en ningún lado aprendí lo que aprendí haciendo, Ajá. que me equivoqué de miles de maneras. De hecho, a veces me junto con gente de esa época o miro la que era y digo, pa, me dan ganas hasta pedir disculpas por la que era, ¿no? Y todas las conversaciones que me faltaban conmigo misma. Pero Claro. también, si miro para atrás, no había otra manera de hacerlo que haciéndolo, ¿viste? Que atravesando las tormentas, poniéndole buena onda cuando las cosas no eran. O sea, porque también yo siento que en esto de emprender, si esperás a que las condiciones sean perfectas, nunca te va Ujú, a pasar, nunca te va a sobrar claro. la plata, nunca va a estar. Entonces, siempre hay que correr riesgos, eso es re cliché, obviamente cuanto más grande el riesgo, más grande la oportunidad, Ujú, pero también siempre tiene que estar abierta a decir, bueno, ¿por qué no? Y también saber que el trade-off o el valor para una está en el proceso, en la curva de ujú, aprendizaje, más allá que después Sinergia abrió y fue divino y hasta hoy existe y es súper exitoso y tal. Lo más valioso de eso no fue el resultado, sino todo lo claro. que tuve que ir viendo en el proceso y todas las interacciones con otras y con otros que nos llevaron hasta ahí. Total. ¿Y cómo fue en ese proceso decir, bueno, vos querías ayudar a la gente y enfocarlo por este lado, un lado de un cowork, de dar un espacio a gente para que pueda
emprender, o sea, es emprender para emprendedores, es como el doble, porque no es emprender en un producto, no es emprender en algo, en un servicio, por ejemplo, sino que es emprender ayudando a otros emprendedores y emprendedoras. ¿Cómo fue esto? ¿Vos lo imaginabas desde un principio o surgió la oportunidad? No sé, ¿conocías antes ya el concepto de cowork, por ejemplo? Bien, no, mira, a mí me estaba pasando esto de que sentía que en Uruguay, primero esto que me pasó cuando me fui a Europa y cuando Ujú. dejé de trabajar en la banca privada y cuando compartí en mi familia que iba a aprender un espacio de cowork, que creo que hasta años después no entendía de lo que yo hablaba, Claro. no me puedo olvidar más de mi abuela diciendo, Maquita, abrir una empresa en Uruguay, estás loca, ¿no? Y Ajá. eso, y desde que ella me dijo eso, que digo, che, pero pará, y que salí de Uruguay y me di cuenta, digo, que es algo que ojalá todas las personas pudieran hacer, ¿no? Ujú. De tener esa perspectiva. Claro. Em, Primero me di cuenta que yo quería trabajar para que nunca nadie dijera eso, ¿no? Ujú. Para que emprender en Uruguay o empezar un negocio en Uruguay no fuera algo ni tan difícil, ni tan excéntrico, ni tan diferente. Total. Segundo, también lo que me empezó a pasar, el hecho de que me gusta conectar gente y hablo con mucha gente, y que me sigue pasando en otras esferas de la vida hoy, que sentía que faltaban conversaciones, que no había un espacio donde encontrarnos, donde encontrar una emprendedora con un inversor, con Ujú. una capacitación, con acceso a una nueva idea o a tecnología. Entonces, mucho más que ayudar a emprendedoras y emprendedores, que fue lo que empecé haciendo y llegué al mundo emprendedor haciendo como de consultora, primero Ajá. para amigas y amigos, después a través de una consultora que se llamaba D2, empecé a acompañar a personas que estaban empezando sus propios negocios, me empecé a dar cuenta que faltaba un ecosistema, porque también el Ujú. ecosistema te da soporte, es una red que te Total. permite correr riesgos. Y si pensamos en Uruguay, cuando los principales, el momento más incipiente o donde empieza a haber un ecosistema en Uruguay es allá por fines de los 90, cuando surge Ingenio, cuando surge Endeavor, estamos lejos comparado con la región, ¿no? Y de hecho Claro. recuerdo un trabajo que hice de investigación en la carrera de comparar ecosistemas, para que hubiese un clima propicio para que las personas se animaran a correr riesgos y a emprender. Entonces, lo primero Bien. que queríamos era eso, generar un espacio de encuentro, donde generar atajos, donde pasaran conversaciones, donde fuera inspirador. Obvio que era recontra ambicioso el sueño y la realidad que miro para atrás y digo, qué fortuna haber soñado con algo y cumplirlo con creces. Y acá por eso Total. insisto que esto no lo hice sola y tampoco lo hicimos los 6 que hicimos Sinergia, lo hicimos con una comunidad gigante de gente que se brindó, que colaboró, que confió y que fue parte y que siguen siendo parte hoy, ¿no? Total. Entonces, creo que a veces, a ver, ahí como la mirada de afuera tiene que ser amplia, tiene que haber un faro que sea lejos, que sea como así un sueño hacia las estrellas, pero también tenés que tener claro en el corto plazo cuáles son esos puentes cortos que tenés que ir dando para ir avanzando, ¿no? Como que el Ujú. largo plazo no te complique como el corto, ¿no? Total. Y eso te diría que esa tensión es la que aprender a manejar. Ujú. Y además, esto que decías de las 6 personas que formaron sinergia, digamos, en el comienzo o más como la base, digamos, que después es toda la comunidad. ¿Cómo se encuentra quiénes son las personas con las que vas a hacer un proyecto tan grande? Porque viste que muchas Mm. veces personalidades, lo que decías, tienen como objetivos en común, pero las personas son diferentes, totalmente diferentes. ¿Cómo se encuentran las personas, no sé, con las que vas a asociarte o con las que vas a trabajar, que sean propicias para esa unión, digamos? Porque muchas veces puede suceder que, bueno, tenemos un mismo objetivo, pero nuestras personalidades chocan por completo y no tenemos, al final, el último objetivo no es el mismo. Capaz que uno se mueve más por algo más ambicioso de dinero, algo se mueve más para empezar acá y después llevarlo a otro lugar. ¿Cómo funciona eso de conseguir gente para asociarse? Ese es un temón. Ujú. Para mí, una socia o un socio es casi tan clave y relevante y desafiante como tener una pareja, como construir una Ujú. familia. Porque con esas personas tenés que setear expectativas, tenés que realmente chequear, ir para el mismo lado. Y yo me acuerdo de Fede Labaña diciéndome, cuando empezamos esta conversación, me acuerdo que él fue súper claro y eso me lo dejó de regalo para siempre, Ajá. que él solo se asociaba en capital y trabajo. Y yo al principio no lo entendía, porque yo capital además no tenía, de hecho el capital para la inversión de Sinergia la puso él por mí, Ujú. y fue como su primer acto de confianza de decir, che, yo quiero hacer esto contigo, pero hoy lo entiendo, porque creo que, primero por todo lo que hay en el medio, otra cosa que también aprendí es que esto que te decía al principio, no es la gente lo que cambia, es la vida de la gente lo que cambia. Entonces, capaz que cuando empezamos Sinergia, estábamos en ciertas circunstancias, por ejemplo, no sé, yo era soltera, vivía en Uruguay, tenía ganas de vivir en Montevideo, era lo que quería. Mis socios eran todos varones, casualmente, y esto Ajá. podríamos hacer otro episodio hablando de la perspectiva de género con respecto a emprender. Total. Y yo era la única que estaba full time dedicada a eso, renuncié a mi trabajo, y para mí fue full life. La verdad que los años que estuve en Sinergia lo di todo Ujú. y lo volvería a hacer, pero también con los aprendizajes del lunes,
pondría algunos límites, hubiese tenido otras conversaciones. Entonces, lo primero es eso. Después entender que con esa persona, a ver, tormentas va a haber siempre, no hay ningún emprendimiento quizás de afuera parece que es fácil, hay gente que a veces me dice que tengo suerte, yo creo que a la suerte hay que ayudarla. Ajá. Entonces, tormentas va a haber, desencuentros va a haber, ¿no? Y esto de decir, bueno, cada persona mira la realidad de sus zapatos, de las cosas que le pasaron, para bien y para mal. Entonces, Claro. yo también aposté mucho a Sinergia y para mí fue un éxito, pero también ahí me ayudó mucho la curva de experiencia de Federico, que había tenido muchas sociedades, y él siempre insistía sobre esto. Miren que tuve 11 sociedades, es recontra difícil, entonces tener las conversaciones, entender qué tiene cada una para ofrecer a esa sociedad, qué necesitas que te dé la sociedad, por ejemplo, no sé, ¿necesitas ingresos hoy? Bueno, eso es a mí me pasó eso cuando yo empecé Sinergia, aparte de que era mi full life, Ujú. necesitaba, aunque fueran mínimos ingresos para pagar mi alquiler en ese momento y Claro. mi casa. Y quizás mis socios tendrían otras cosas girando y no se dedicaban full time y no necesitaban ese ingreso. Entonces, hasta lo más evidente me parece que es re importante ponerlo sobre la mesa para que haya transparencia, porque si después, o sea, rispideces va a haber, Ujú. no hay manera de asociarte con alguien sin quemarte un poquito. Claro. Y después también, a mí me pasó, yo ya no soy más sociedad de Sinergia, esa sociedad se diluyó, y la realidad es que lo que más valoro de ese proceso es que cerramos bien, que Ujú. honramos las cosas que creamos en conjunto, que yo voy a ser toda la vida cofundadora de Sinergia, entonces ojalá Sinergia siga creciendo, porque cuanto más grande, tiene que ver con esas semillas que planté yo y todos los años que yo regué esa plantita, ¿tá? Completamente. Pero también sé, y me pasa ahora acá, es que voy a armar una sociedad con alguien, que he tenido otras sociedades, también algunas se diluyeron, otras no. Bueno, tener muy presente. ¿Qué necesito de ese proyecto? ¿Qué tengo para aportar? Setear las expectativas, tener las conversaciones y, por supuesto, esto lo aprendí tarde, pero lo volvería, o sea, es algo que recomiendo, Ujú. firmar un pacto de accionistas. Pero firmar el pacto de accionistas cuando estás en el momento del enamoramiento, cuando crees que te vas a comer el mundo. En ese momento que decís, che, pero esto no nos puede ir mal, no nos vamos a pelear. Porque después la vida cambia y no es un tema ni personal con la otra persona, es generar mecanismos que den transparencia y seguridad para que todas las personas puedan actuar en pos de el bien común o el bien para todas las partes. Entonces, un documento en el momento de la luna de miel, o cuando está todo bien y como todavía tenés esa ilusión, ayuda mucho y ahí pensar todos los posibles escenarios. Si Ujú. mañana entra alguien más, si quiero vender mi parte, si vos querés vender la tuya, si queremos que entre otra persona. Entonces, prever eso yo creo que evita muchas asperezas o muchos conflictos que lamentablemente pasan, Ujú. porque en esto de ser personas humanas, interactuar y crear cosas nuevas, y bueno, el conflicto es parte de la naturaleza humana también. Total. Y eso que decís de que sea en la etapa de enamoramiento y en los comienzos, Sí. porque si no Muy después importante, exacto, es en la mitad del conflicto donde decís, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con esto? No, por favor. Podríamos habernos exacto. ahorrado cinco peleas si hubiésemos hecho esto cuando estábamos No, comenzando. bueno, y esto, mira, yo lo digo siempre, se nos va la vida en las conversaciones que no tenemos. Y a veces de Claro, total. repente es sentarnos con honestidad a decir, bueno, ¿vos qué esperás de este proyecto? ¿Qué necesitas? Ujú. ¿Necesitas que sea lo que pague tus cuentas? ¿Es una apuesta a largo plazo? ¿Es un negocio secundario? O sea, nunca está de más. Ujú. Y entonces creo que, y así como aprendizaje, y la verdad que eso me lo enseñó Federico, y de hecho una cosa que yo trato es no me asocio con nadie que no sea en capital y trabajo. No, Ujú. no, para mí solo que pongas trabajo, solo que pongas capital, y no porque ahí aparece el problema de agencia, de que si solo pones plata vas a exigirme cosas a mí, si solo pones trabajo no vas a entender lo que significa invertir capital. No digo Claro, que no haya gente que tiene esas ideas y funcionen. En mi experiencia siempre prefiero que sean de esa manera. perfecto. Y vayamos ya, porque mencionabas, podríamos tener un episodio específico sobre perspectiva de género en el mundo de los emprendimientos, de las empresas y demás. Vayamos ya con Ujú. ese logo que tenés abajo, yo lo veo a la derecha por lo menos. Contanos en dónde estás hoy, además tenés el fondo, no solamente el logo, sino que tenés el fondo, tenés todo. Contanos sobre Brava y te quiero consultar. Bueno, capaz que empezamos por lo que es, pero también me gustaría saber si conociendo en este espacio de cowork y pudiendo hablar como consultora y conociendo más emprendedores y emprendedoras y empresas en general, si fue un poco ahí donde viste también la dificultad o que había una problemática que podrían resolver con lo que ahora es Brava. Contanos qué es Brava Obvio. y un poco cómo fue esa historia de nacimiento. Obvio. A ver, lo primero que tengo para decir es, emprender se vuelve una manera de vivir. Entonces, Ujú. después que emprendés una vez que querías resolver un problema y lo podés resolver con creces y ves lo que pasa y el impacto que genera, es muy gratificante. También hay que cuidar Total, un poco el ego ahí también, ¿no? Pero obvio. digo, entonces, te volvés medio adicto, o por lo menos yo se volvió mi manera de vivir resolver problemas.
Cuando yo me voy de Sinergia, me salgo, todo bien, re lindo, ¿no? Como esto de, más allá del proceso personal después de una, entender, Ujú. bueno, y ahora, ¿qué sigue? ¿No? Y yo siempre digo que Sinergia, cuando yo me fui de Sinergia, pensaba que era el final, y en realidad fue el principio de miles de cosas con las que ni soñaba en ese momento. Claro. También es verdad que no soy la misma, entonces también ahí creo que está bueno también reconocerse que el recorrido suma, que una no es la misma, que puedes cambiar de opinión. Y Brava surge un poco después de ese recorrido. Bueno, no es menor que yo fuese la única fundadora mujer de Sinergia. Entonces, obviamente, yo siento que mi aversión al trabajo, lo que invertí ahí, no, hoy creo que lo mediría diferente. Ujú. Después de eso, también fui cofundadora de Doctari, que es una aplicación de telemedicina, que no era la única mujer, pero sí era la que estaba en la operativa, encargada de la operativa en la primera etapa. Ujú. Y en todas esas experiencias, y también tuvo mucho que ver un viaje que me seleccionaron del Departamento de Estado de Estados Unidos, me fui con 17 mujeres de América Latina a una gira comercial en Estados Unidos, donde empecé a entender esto, pues yo creía que a mí no me pasaba. Claro. Yo soy una mujer que se dio cuenta de todas las barreras que atravesamos las mujeres después de que ya las había pasado. Hay mujeres que Claro. por suerte lo aprenden de chicas y lo saben siempre. Entonces yo quería que toda mi lucha era por otras. Ujú. ¿Y qué me pasó cuando vendí Sinergia? Y después mis acciones se vendieron, no sé, 4 veces más de lo que yo las vendí y así con otras cosas. Me di cuenta que mi ser mujer, todo eso tenía que ver con que yo era mujer, tenía que ver con cómo me veía yo a mí misma, lo que yo me decía a mí de mí misma, ¿no? Y me fue pasando en varias esferas de la vida, que al principio no lo veía y en un momento dije, pero la pucha, no puede ser, Claro. esto no me pasa. ¿Y qué tendemos a pensar las mujeres? Que el problema es nuestro. Yo siempre pensaba, bueno, debe ser que soy muy joven, debe ser que soy muy Sí. intensa, debe ser que hablo mucho, debe ser que todavía me tengo que capacitar un poco más. Claro. Lamentablemente, hoy tengo clarísimo que nada de eso era el problema. Tenía mucho más que ver con la perspectiva de género, con ser mujer, con lo que significa ser mujer, con los sesgos, con lo que se espera de una mujer, con la construcción cultural de lo que es una mujer, Ujú. que con los problemas que voy a tener yo. Claro. Y la verdad que para mí ese viaje, que después volví a ir otra vez seleccionada como multiplicadora económica de mi región, me hizo ver que el problema no era mío, y que a todos nos pasaba lo mismo, independiente de la latitud en la que vivíamos. Fui con 40 mujeres de 38 países diferentes Claro. y sentí lo mismo, ¿no? Entonces, Brava surge como una respuesta, como esta intención de ser parte de la solución, porque yo dije, bueno, pero pará, si con la curva de aprendizaje que tengo, que es lo único que tenemos para ofrecer en la vida, nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Aunque la empaquetes y la vendas como Como mentoría, como quieras. Claro. curso, como lo que sea, lo único que tenés para ofrecer es tu curva de aprendizaje. Con esto, esta cosa que me di cuenta, ¿no? Como esta che, pero pará, no era el problema mío, no tiene que ver con que soy mujer. Bueno, ¿qué puedo hacer para ser parte de la solución? Para que no les pase a otras. Me empezó a pasar también de ir a un montón de lugares donde veía que las mujeres no teníamos voz. Iba a Ujú. un evento, no había speakers mujeres. Iba a una charla, ¿no? O iba a un evento y se hablaba en masculino, como si no fuéramos parte de la conversación. Claro. Entonces dije, bueno, pero pará, con este recorrido, ¿yo no puedo hacer algo para ser parte de la solución? Y sobre todo porque soy bastante consciente que invertir en la diversidad, o sea, aprovechar, ver a la diversidad como un asset, como un activo Ujú. positivo, valioso, genera mejores negocios. O sea, Total. ni siquiera es, digo, primero es porque es un derecho humano, porque soy mujer, porque lo vi en carne propia, porque vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres somos víctimas de un montón de barreras adicionales por ser mujeres, ni hablar tema de trabajo, división sexual del trabajo. Yo no soy Ujú. madre por decisión. Claro. Y eso también tiene que ver con todo lo que conozco del mundo, de los Sí, sí. desafíos que tiene una mujer a la hora de ser madre y querer tener una carrera profesional, por ejemplo. No es un accidente, no es porque no puedo ser madre, es una Claro. decisión consciente, pero que la pude tomar después que me di cuenta todo lo que significaba y todo lo que iba a hipotecar. Ujú. A ver, arriba de las madres, ¿eh? Obvio, total. Todos tenemos una Admiración madre. total, por las dudas, o sea, claro. Sí, sí, sí. Entonces, Brava surge primero para hacer visibles a las mujeres, y de hecho Brava empieza siendo una agencia de talento femenino, nada que ver, pero Ajá. en ese momento creíamos con la socia con la que ya no es más socia de Brava, pero con la que empezamos Brava en su momento, que la manera de hacer visibles a las mujeres era decirle a toda esta gente, che, pero pará, yo conozco una mujer speaker, yo conozco una mujer experta en este tema, porque la verdad es que conocemos. De Obvio. hecho, tengo un podcast que se llama She Rocks Global, que es en inglés, Ujú. pero hacemos visibles a mujeres perfectamente imperfectas. ¿Por qué? Porque está lleno de mujeres mega talentosas con curvas de aprendizajes validadas. Lo que pasa es que no las invitan a la fiesta, ¿no? Total. Entonces, ¿qué es Brava? Brava es una consultora que trabaja en temas de género, diversidad e inclusión, pero sobre todo género, en la cual le damos la mano a las empresas y las acompañamos a generar espacios de trabajo, culturas organizacionales en las cuales nadie se queda atrás. ¿Cómo lo hacemos? Potenciando el talento de las personas, Ujú. capacitándolas, pero sobre todo con una herramienta que se llama BDI, que es de base tecnológica, que lo que hacemos es, hacemos una suerte de diagnóstico donde
medimos las brechas de generación de género y de posición de las empresas para entender cómo se sienten las personas, a qué están correlacionadas esas percepciones de las personas. Entonces así te armamos un plan de acción para que vos, de manera asertiva y con los recursos que tengas, puedas empezar a accionar. Tremendo. Y tengo una consulta, está tremendo todo, pero ahí me surge una Hágalo. consulta. Así es que, ¿ustedes van a las empresas o son las empresas las que vienen a ustedes, en realidad? Porque ahí es un poco la perspectiva también de el querer hacer algo y el notar, capaz que me equivoco, ¿no? Pero el notar que hay una problemática y querer resolverla de cierta forma, o es un tener que hacer notar que hay una problemática. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y ahí Ujú, diste el punto en el clavo con el desafío más grande que tenemos, que es el ujú. timing. Claro. Yo estoy acostumbrada a llegar temprano con el cowork, llegamos temprano con la telemedicina, llegamos temprano con la equidad de Total. género también. Pero ¿por qué esto que decís? El mercado está en construcción. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta latitud todavía quienes dirigen las empresas, que casi siempre en el mayor, casi en el 90% de los casos son varones, Ujú, blancos, entre 40 y 60 años, todavía no ven esto como una oportunidad, no ven qué hay para ellas y para ellos al final del túnel, no ujú, tienen claro que invertir en estas cosas siempre se traduce en mejores negocios, en atraer personas talentosas, en tener mucho mejor marketing reputacional, en ser ujú. coherente. Entonces, ¿qué nos pasa? Las empresas que vienen son las que ya saben que invertir en esto es un buen negocio, o porque son empresas muy grandes que se les baja la línea desde arriba. Por ejemplo, hay Claro. empresas grandes, multinacionales, que vienen y me dicen, Maca, desde mi headquarter me están diciendo que para 2050 tengo que tener un directorio equitativo y no tengo ni un pipeline de mujeres para ascender a un directorio. Bueno, empezamos a trabajar en eso hoy, Claro. ¿no? Entonces, pero la realidad es que la mayor parte de las empresas de Uruguay todavía ven esto como un gasto, como algo que está de moda, como que en marzo pinto el logo de violeta y Ujú, en septiembre meto el arco iris de la diversidad, pero todavía no entienden del todo por qué o para qué lo hacen. Entonces, ujú. parte de lo que tratamos de hacer en Brava, y acá esto es un profesor que tuve en una universidad hace muchos años que nos decía siempre, volvé a tus clientes más inteligentes o educa a tus clientes. Claro. Entonces, tratamos desde Brava demostrar cómo invertir en estos temas trae buenos resultados, que siempre es al servicio del desarrollo del talento de tu organización, del la mejor posicionamiento de tu marca, de diferenciarte de tu competencia. Entonces, hay una suerte de una combinación. No te voy a Ujú. mentir, es súper frustrante a veces, porque a Obvio. veces estás hablando de un problema que ni siquiera la persona con la que estás hablando lo ve o es consciente. Entonces, el desde dónde o el para qué lo haces se vuelve muy relevante. Total. ¿Y cuál es Entonces, el... Sí, perdón. es una lucha. Es una Sí, lucha, dime. total. No, pero ¿cuál es el primer desafío o cuál es el desafío que... o el obstáculo, el mayor obstáculo que enfrentan hoy las empresas en el tema de implementar políticas de género y políticas equitativas, digamos? Yo, en mi opinión, es que Ujú. no tienen una foto real de lo que pasa en la organización. Claro. Entonces, porque yo podría ir y decirte ciertas recomendaciones sobre lo que yo creo que tendría que hacer una empresa más o menos para estar en línea Sí, con sí, la legalidad, con las tendencias en género. Pero la claro. manera más honesta de empezar, y por eso desarrollamos la herramienta BDI, es preguntar a las personas de tu organización qué necesitan, cómo se Ujú. sienten, cómo sienten hoy la organización, porque solo así podemos diseñar un plan de acción a medida. Porque lo que sí aprendimos bastante en estos años es que no todas las empresas están en el mismo lugar, no todas las empresas tienen los mismos recursos y sobre todo, y mucho más importante, no todas las empresas se pueden comprometer de la misma forma con la Ujú. equidad. Total. Entonces, en esto de ser coherente, si yo no sé con qué concepto de equidad me puedo comprometer o de qué manera, es muy difícil que pueda tener resultados. Y también otra cosa que no es tan feliz, pero que es cierta. Hay que atravesar un proceso incómodo, genera Total. resistencia a trabajar en estos temas, genera miedo, entonces, la realidad que a veces pienso que si será difícil vender esta industria en la Exacto. que yo trabajo, porque no vendés felicidad, les vendés un problema que no saben qué tienen, que van a tener que pagar plata y atravesar un proceso incómodo. Ujú. Entonces, es re difícil cómo traigo luz para mostrarte que al final del túnel hay luz, que esto funciona. Por suerte, todas las empresas con las que hemos trabajado hemos generado impacto, en casi todas los KPIs se han accionado, en todas se Ujú. trabajaron en la acción y pasaron cosas después de que pasamos nosotras por ahí y a muchas las seguimos acompañando. Pero realmente tiene que ver con que haya liderazgos conscientes, diversos, que quieran innovar, que quieran diferenciarse, que confíen en que poner a las personas en el centro y asegurarse de que todas las personas de su organización tengan las mismas posibilidades de triunfar es la mejor manera de hacer negocios y de diferenciarse del resto. Tremendo. Y haciendo una división binaria de hombre-mujer, porque vos decías, es un proceso totalmente incómodo y además que genera muchos miedos a veces, ¿no? ¿A quién le genera más incomodidad? ¿A los hombres o a las mujeres este proceso? ¿O es por igual?
Te diría que es por igual, obviamente que a veces pasa que los varones se sienten amenazados y eso Ujú, también es un problema porque total. la buena noticia es que no hay nada que, o sea, no es, y esto te decía al principio, no queremos incendiar nada, no queremos quemar nada, lo que queremos es generar la conversación de una perspectiva de negocio y de estrategia, en el sentido de, esto es al servicio del desarrollo de las personas de la organización. Ujú, Y ahí te cuento algo, esto que me preguntás binario, nos pasa, a veces voy a las organizaciones, les pregunto datos demográficos para diseñar la encuesta y me dan cantidad de mujeres, cantidad de varones, y de repente hago la encuesta y hay un 10% de la población de esa empresa que se autopercibe no binaria. claro. Y la gente de la organización no lo sabe. Entonces, ¿cómo vas a diseñar una experiencia en la que la colaboradora o el colaborador se sienta a gusto si ya como la nombrás o lo nombrás no va en línea con su autopercepción? Ujú, Y entiendo que esto trae complejidad y va a claro. haber muchos gerentes y gerentes que piensan, pa, maca, ni loca, me meto en ese baile. Pero la realidad es que es dato de letra de la realidad. Eso está pasando y el mundo se está complejizando. Ujú, Y la realidad, nos guste o no, que es una buena noticia, porque significa que hay más posibilidades de ser, que puedo total, elegir cómo me autopercibo, quién quiero ser, qué vida quiero tener. total. Y eso trae complejidad y desafíos para las organizaciones, pero también saber que quienes lo abrazan como una oportunidad, como un activo, sacan un rédito y un diferencial que es incomparable con el resto. Y más allá de que sé que hay números específicos de que son esto, cuando son en, no sé, un directorio más diverso y demás, funcionan mejor los negocios, y vos lo decís, hay más negocios y funcionan mejor los negocios. O sea, fuera de eso, incluso las personas que trabajan dentro de una empresa en la que se sienten cómodos o cómodas o cómodes, lo que sea, cual sea su percepción y sea cual sea su motivo de diversidad e inclusión, como que ponen más incluso a la empresa. O sea, yo no quiero trabajar en una empresa en la que no me siento cómodo por quién soy. Entonces, bueno, también poner como problematizar eso y decir, bueno, en este lugar me siento cómodo, aunque, no sé, hayan, no sé, lo que sea. Bueno, es incluso muchas veces lo que mantiene a una persona dentro de esa empresa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero ahí trajiste un tema que es clave, Ujú, que es por lo que más nos llaman. Hoy, el desafío que tienen las empresas es retener el talento. El mundo se achicó, claro. Mateo. Vos hoy podés trabajar o postular para trabajar en cualquier parte del mundo. Yo estoy en Maldonado sentado ahora hablando contigo en Ocean Park, y yo de acá trabajo para Serbia, trabajo para Ah, Centroamérica, trabajo para Europa, trabajo para Uruguay, para Argentina, para Ecuador, para Perú. Entonces, claro. la realidad es que hoy el pool de talento se achicó. Entonces, ¿a dónde vas a buscar el talento? Y realmente, si vos querés quedarte con las personas más talentosas, tenés que poder tener esa apertura de que esas personas puedan sentirse que pueden ser ellas mismas. Si yo Ujú, estoy en un espacio de trabajo donde si voy a decir algo, tengo miedo de lo que me puedan decir, no tengo el espacio seguro para decir lo que pienso, para decir, che, no iría por ahí, o tengo esta idea, y sin tener temor a qué me van a devolver de esa idea, yo no estoy llevando todo mi ser y todo mi valor al claro. espacio de trabajo. Entonces, lo primero que ataca invertir en estos temas y animarse a atravesar este proceso es atraer talento y retener el talento. Otra cosa Ujú, que pasa mucho, por ejemplo, las mujeres que quieren ser madres. Hemos identificado empresas donde las mujeres cumplen cierta edad y se van. ¿Por claro. qué? Porque no eligen esa organización para su desarrollo personal. Y la realidad es que si queremos tener a una persona y queremos que recorra con nosotras el camino organizacional y que se desarrolle con nosotros y con nosotras, tiene que sentirse cómoda. Ujú, Entonces, y ahí también es un tema de negocio. ¿Cuánto te sale la rotación de personal? ¿Cuánto invertís en la curva, ¿no?, de aprendizaje de una persona si después se va a ir? claro. Y para mí es básico y parece obvio, pero yo siento que en el mundo organizacional o en el mundo corporativo estamos lejos. Entender que primero somos personas y Ujú, después todo lo demás, como la discusión balance vida-trabajo. Un ujú, dato que vamos a publicar en estos días es que la brecha, en casi todas las encuestas que hemos corrido, el balance vida-trabajo está en todas las empresas mal. Las personas tienen una percepción de que no tienen un buen balance. Y en el caso de las mujeres, la brecha es como del 12%. Las mujeres sentimos que nuestro balance es malo, que no tenemos tiempo para hacer, para descansar. claro. Ni hablar las madres, ¿no? Ujú, total. Eso es un tema totalmente aparte. A mí ese tema me da un poco de cosa incluso hablarlo porque lo podría hablar La desde un lugar flexibilidad súper para los cómodo. cuidados. Sí, Claro. pero ahí también sabes qué pasa con los papás. Ujú, ¿O qué pasa total. con las familias que son dos mamás, dos papás? Nos pasa pila de la maternidad no heterosexual. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué derechos Claro. tienen? ¿Qué beneficios? ¿Qué flexibilidad? ¿Cómo ves eso? Lo decís, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo ves esa realidad también, esas Y realidades estamos tarde, diferentes? las organizaciones están tarde. Y para mí es Ajá, una gran noticia. En un mundo donde estamos en un momento de guerra, de que están pasando pila de cosas a nivel de derechos humanos, qué más lindo que parejas que quieren, tienen el amor, el tiempo y los recursos para formar una familia. En un mundo que no paro de escuchar los problemas de natalidad que sí, hay. total.
Pero ahora, el mundo tiene que poder acompañar a esas familias y mostrarles que hay una posibilidad, que tienen el mismo derecho que todas y que todos. Ujú, Entonces, lo que veo es que, por suerte, y Uruguay es muy progresista en los papeles y no tanto en la realidad, pero cada vez hay más casos, pero las políticas organizacionales no acompañan esos cambios. Entonces, a la hora de tomar una licencia maternal o paternal, si estoy en una pareja, en una familia, ¿no? O una maternidad no heterosexual, ujú, ¿y quién se toma la licencia maternal y paternal? ujú, ¿Y claro. está previsto eso? O me pasó hace poco con una amiga que entró a trabajar en una empresa, una multinacional, que cotiza en bolsa, muy conocida, y en un formulario le preguntaron cómo se autopercibía y ella puso no binaria. ¿Tá? Ajá, Porque ella no quiere que su percepción de género, trabaja en temas de tecnología, afecte cómo la ven y cómo, ¿tá? claro. A las 2 semanas me dijo, mi manager no sabe cómo nombrarme. O sea, entonces, estaba la opción en el formulario de poner que era no binaria, pero no estaba la capacitación o las Claro. herramientas para que las personas líderes puedan acompañar esa apertura. Entonces, es entender que esto es multidimensional. Yo no puedo pintar el logo de Violeta en marzo si en mi empresa las mujeres que quieren ser madres no pueden tener los derechos que necesitan para desarrollar su familia. Ujú. A mí ese es un tema Es que me arde en la sangre. coherencia. Veo que a vos también. Coherencia, ¿entendés? Que a mí todos estos temas me laten y por eso a veces pienso, y por suerte he desarrollado otras unidades de negocio en mi vida con mi marca personal y el Ujú, programa de liderazgo y tal, porque a veces pienso si es inteligente poner mi lucha y mi sustento en el mismo plato, ¿no? claro. Porque acá hay una parte más de derecho humano, de decir, ¿por qué no podemos tener las mismas posibilidades? Y parece re fácil decirlo, pero también sé que es muy difícil lograrlo, Ujú, porque hay que tener un montón de conversaciones y cada una y cada uno ve la vida desde sus zapatos, desde lo que le pasó, desde lo que no le pasó, desde los éxitos, los fracasos, los miedos. Entonces, total. creo que faltan conversaciones más colectivas y nos da miedo y está bien que nos dé miedo, pero hay que hacerlo, con miedo o sin miedo hay que hacerlo igual, Hay que hacerlo, como obvio. emprender. Total. Lo mismo. ¿Y cómo es, no solamente, no nos centremos solamente en Uruguay, sino a nivel regional, por ejemplo? ¿Cómo ves también estas realidades? No, no yendo a instituciones o empresas específicas o organizaciones específicas, sino más como un pantallazo general. ¿Cómo ves estas Mirá, realidades? yo te diría que a diferentes latitudes, mismos desafíos, es que en algunos lugares son más jodidos aún. Por ejemplo, en Sheerbox Global, el podcast lo armamos justamente porque somos 3 mujeres de 3 países no hegemónicos: Ujú, Serbia, Sudáfrica, Uruguay, donde diferentes latitudes, pero mismos desafíos en esto de claro. ser mujer, en esto de desarrollarte, en esto de maternar. Y en la región, te diría, el cono sur está muy parecido a Uruguay con respecto a los desafíos. Cuanto más te vas a Centroamérica, más grande aún, porque ahí aparece más todo tema de violencia, Ujú, la inclusión de la mujer en el espacio de trabajo, en la carrera corporativa. Y a ver, por las dudas, porque hay pila de gente que te dice, bueno, pero han cambiado las cosas, no estamos en el mismo lugar que obvio. antes, ¿no? O, no sé, mi madre, o las amigas de mi madre, mi abuela, como esto de que, bueno, vos ni te imaginás lo que era esto antes. Y ahí también fui a un evento este año en junio de inversión con perspectiva de género y un varón me dijo, ¿y ustedes no se dan cuenta que hace 300 años que están luchando por esto y no cambió nada? Entonces, creo que hay que tener lentes para ver qué es un logro y qué no. Yo no Ujú, digo que no hayamos avanzado, pero sí creo, y lo siento también, que cada vez que logramos avanzar o cada vez que hay elecciones o que hay cosas que empiezan a pasar, se vuelven a poner en jaque nuestros derechos. claro. Entonces, creo que eso no es menor. ¿Cómo hacemos para garantizar seguir avanzando y seguir construyendo sobre lo que ya logramos y no ir para atrás? Porque Ujú, habrás visto que, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países hay toda una prensa en contra del trabajo en diversidad, equidad e inclusión, como algo que no funciona, como algo que es negativo. Y yo claro. también lo veo como algo que tiene que ver con la resistencia al cambio, con que de alguna manera, no hay que perder de vista que las mujeres somos más de la mitad de la población del mundo, ¿no? Total. Sí, como si fuera una Aunque a veces nos minoría. traten como claro, porque nos tratan como si fuéramos una minoría. Sí, Y sí. además tomamos el 75% de las decisiones de De consumo. consumo. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quienes tienen el poder se sienten amenazados, entonces empieza como a temblar ese sistema patriarcal hegemónico, entonces ¿qué hacemos? Vamos para atrás, no, derechos para acá, no. ujú, Entonces, y a ver, y para decirte esto, sé que pila de gente no va a estar de acuerdo, hay un recorrido, fui llegando a esos lugares y pila de veces dudé esta lucha y cuestioné, ¿no? Y pensé en la discriminación positiva y qué pasa con los varones y qué pasa con, ¿no? Pero la ujú, realidad es que si lo mirás con perspectiva histórica y un montón de autoras, autores, es inevitable ver que no tenemos los mismos derechos ni las mismas oportunidades, que tenemos barreras adicionales
Y yo pienso, ¿en qué momento, Mateo? ¿En qué momento nos distrajimos y perdimos el liderazgo de este mundo? La verdad, me lo pregunto casi que todos los días. Total. Ya esto que decías vos de que muchas veces es una lucha continua de lo mismo por lo que luchaste hace 2 periodos de gobierno. Voy a hablarlo muy, yo también me interesan mucho las ciencias sociales y también estudio ciencias sociales. Es como, fuera de lo legislativo, ¿qué pasa también con lo estructural? O sea, hay un cambio Exacto. legislativo genial, lo que decías, muy bien en los papeles, pero después en la práctica, ¿cómo funciona esto? Es estar luchando siempre por lo mismo. O sea, mucho avanzamos, genial. Claramente no podemos comparar. O sea, no, tenemos que comparar, creo yo. Más que no podemos comparar, tenemos que comparar para entender dónde estamos hoy y dónde estaban claramente las personas que nos antecedieron. Pero no quiere decir que este sea como el final. No podemos llegar hasta acá. No puede ser esta la realidad en la que tenemos que vivir porque si no, no quiero. Pero además, ¿sabes lo que pasa, Mateo? Cada vez se vuelve más complejo. A mí Ujú, me parece, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial que me interesa sobremanera, está siendo una gran aliada para que yo pueda armar nuevos proyectos, tener mucha capacidad, mucha más capacidad de acción, de producción, Está buenísima, me encanta, ujú, estoy copada con la inteligencia artificial. Pero también me preocupa es, con la inteligencia artificial, el lenguaje vuelve a estar en el centro, como dice Santiago claro. Bilinkins, vuelve a ser el seguimiento del pensamiento humano, porque como yo le pregunto, me contesta. Ujú, Y de hecho, por ejemplo, yo tengo un bot que le pido que me conteste con perspectiva de género y me contesta masculino. Entonces, ujú, también ojo, porque esas brechas son exponenciales en la construcción de modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y están cambiando las preguntas. No podemos seguir teniendo las mismas preguntas que teníamos hace 200 años, porque no somos la misma sociedad, no somos las mismas personas. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta bárbara, como un martillo, con la que podés hacer una casa y le podés hacer daño a alguien. total. Entonces, con más razón, y en esto que te digo que hay más posibilidades donde una puede elegir cómo se autopercibe, con quién forma una familia, un montón de cosas. Bueno, pero tenemos que preparar el resto de la sociedad para esas conversaciones, porque si no, es más de lo mismo. Ujú. Y el lenguaje es clave. Yo, Clave. con un mínimo aporte, yo ahí, no sé, hago el ejercicio también para las personas que están escuchando. Todos los episodios es podcast en el que hablamos de emprendimientos con emprendedores y emprendedoras. Para mí eso es como fundamental porque pasa, o sea, es ese mínimo de decir emprendedoras, por ejemplo, ¿no? Porque sé que pasó una noticia hace muy poco acá en Uruguay, ambos somos de Uruguay, pasó una noticia de un periódico, no importa cuál fue, que para su seminario de El Empresario eran solamente hombres. O sea, se hablaban de negocios solamente hombres de una cierta edad. Perdón, Sí, esa nota decía los líderes del futuro. claro. Y se llama Hablamos de El lo mismo. Empresario. Sí, obvio que hablamos de la misma, pero digo, porque a mí me rompió los ojos cómo nadie se dio cuenta, porque te puedes Claro. mandar la macana de no haber incluido a ninguna mujer. Yo entiendo que es verdad que somos menos, pero Ujú, somos menos ¿por qué? Porque tenemos barreras para llegar. claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí también invitar a las mujeres, porque yo sé que hay gente que dice que esta frase es machista, pero la realidad es que yo creo que no. A veces somos nuestras peores enemigas. Ujú. Entonces, si fuiste la primera, asegúrate de no ser la última. Ajá. ¿No? Cuando hablamos de romper el techo de cristal, bueno, pero que los vidrios no los barra otra mujer. Entonces, esto que traes está buenísimo del lenguaje, porque, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Eh, Toda la vida me acostumbré a que el masculino sea la manera de nombrarnos. De hecho, hay una uruguaya también, una economista Ujú, que también trabaja en estos temas, que es artista plástica además, que se llama ajá, Paula Delgado Iglesias. Ella es profe de Bellas Artes y ella da sus clases hablando en femenino. claro. Y siempre cuenta que no hay una vez que no haya un varón al final de la clase esperándola para decirle que se sintió excluido de la clase. Y te imaginas lo que le responde, ¿no? Imagínate nosotras, que toda la vida somos nombradas en masculino. Ajá, Pero para mí, ¿dónde están esos velos, esas cosas sutiles donde se va generando la brecha? total. Y una gota en una piedra no hace nada, pero una gota en una piedra toda la vida hace mella, y sobre todo nuestra autoconfianza. Ujú, Entonces, ¿cómo voy a querer postular al cargo, levantar la mano y decir que yo puedo, si en realidad tengo que estar preocupada de que no piensen en cómo estoy vestida, en lo que dije, en si me veo de una manera o de otra? Nos tenemos que vivir cuidando a las mujeres. ujú. Y por las No, dudas, no, sí, sí, no quiere decir que no haya un montón de varones que sufren también, obvio. porque también te digo, Mateo, en Uruguay, 8 de los 10 suicidios que hay por día son de varones. Y yo estoy segura que eso tiene que ver con tener que ser los proveedores, con no poder estar en ciertas emocionalidades, con no poder ser vulnerables, con no poder elegir Ujú, cómo se autoperciben. Digo, porque para que todas las mujeres que diseñemos y vivamos la vida que queremos, los varones tienen que poder hacer lo mismo. Si no, ujú. no hay. Total, Nadie gana, total. ¿no? Total, estamos en la misma línea, así que genial que hayamos traído los dos la misma idea, porque a mí también me rompió los ojos, dije,
¿En qué momento esto fue aprobado por toda una... O sea, pasó por tantas personas y no pasó por ninguna mujer para que sea aprobado esta nota, por ejemplo? ¿A quién le rompió los ojos de esa foto? Es Claro. más, yo estaba en Buenos Aires y después lo Ajá, publiqué en las redes porque no podía más de la indignación. claro. Y ahí digo, pa, no, Macarena, otra vez incendiando todo. Y por eso Ujú, que armé Brava, porque quiero ser parte de la solución. Por eso acompaño a mujeres a reinventarse. Por eso acompaño a mujeres a repensar su marca personal. Por eso trabajo con empresas y capacito a personas líderes para que puedan generar conversaciones y entornos donde todas las personas se sientan incluidas. claro. Por eso armamos BDI para poder tener una foto real de a qué están asociadas las percepciones de las personas en la empresa. Pero esto es en equipo, Ujú. Brava no va a cambiar la realidad si realmente como personas, como ciudadanas y ciudadanos del mundo no queremos ser parte de la solución. Vamos con... Quiero volver a algo en realidad, porque ya que hablamos también un poco de esto del tema del consumo, que el 75% de las tomadoras de decisión de consumo son las mujeres, pero muchas veces, o sea, sigue en realidad la idea que muchas veces en realidad se piensa en esto, el hombre como la persona que provee, mi marido es el que gestiona el dinero, yo en esos temas no me meto. Quiero saber qué consejo le das vos, por ejemplo, a emprendedoras que están comenzando y que dicen, bueno, tengo una idea de un negocio, de esta idea, sea del negocio que sea, ¿no? Sea en cualquier tipo de industria, pero me da cosa porque yo nunca manejé mi dinero, entonces no sé cómo puedo, cómo funciona, porque yo no, me da cosa ganarlo y me da cosa también después cómo lo utilizo, no sé si lo puedo gestionar yo sola. Ahí cómo ves esa realidad y qué consejos le darías a esas emprendedoras. Bien. Primero esto de que para mí uno de los mayores actos revolucionarios es tener autonomía económica. Ujú. Entonces siempre, no la pierdas si la tenés. Incluso si te dice tu compañero o tu compañera, deja de trabajar, no lo hagas. Eso primero, me parece que es un pasaporte a la libertad, la autonomía económica. Y con respecto a emprender, de hecho hace unos años con Brava hicimos un estudio, yo te diría que la mayor parte de las mujeres que emprenden es porque necesitan flexibilidad y porque necesitan autonomía económica. Ujú, Algunas cosas importantes. Si estás en Uruguay o estás en Latinoamérica, cada vez hay más recursos para emprender, sobre todo en Uruguay. Entonces, lo primero es pedir ayuda. ujú, Pareciera que la vida nos da puntos extra por hacer las cosas sola, y eso es mentira. Entonces, acércate a una comunidad, acércate a la ANDE, acércate a una red de mujeres, acércate a alguna institución patrocinadora, eh, busca información. La verdad que hoy estamos en una era donde tenemos acceso a una cantidad de conocimiento e información que antes no. Y ujú. creo que hoy en las redes sociales, en YouTube, en un montón de lugares, accedes a un montón de herramientas. Pero para mí está bueno que te rodees de otras y otros, porque emprender es divino, gratificante, pero es un camino solitario, duro, cuesta arriba, que no quiere decir que no valga la pena. Para mí lo vale Total. todo, es mi manera de vivir. Pero ojo, que no hay que hacerlo sola, no hay que Ujú, hacer todo de 0 a 100. Empezá chiquito, empezá validando, animate, hacete visible. Hoy tenemos un canal de televisión en la mano con el teléfono. Usalo a tu favor. Usá la inteligencia artificial. Y esto real. Después, cada vez hay más gente ayudando en todo tema de finanzas personales para mujeres. Es re ujú. importante que puedas ordenar tus finanzas. No le tengas miedo a la plata. Mal. A mí me pasa que a veces siento que las mujeres tenemos como miedo con la plata. La plata es un vehículo, es materia, es una herramienta más. Entonces no tengas miedo de ir a pedir ayuda. Pero sobre todo, insisto, si querés emprender hoy y sos mujer en Uruguay y en Latinoamérica, hay un montón de recursos y herramientas para hacerlo. No reinventes la rueda, no vayas a hacerlo sola. O sea, nadie te va a valorar que hacerlo sola. Y Claro. si puedes tener una socia o un socio con todos los disclaimers que hicimos al principio del episodio, con respecto a setear expectativas, también, porque es muy solitario, muy solitaria. Si puedes buscarte un equipo que te complemente, también te lo recomiendo. Me O hacer encanta red esto. con otras emprendedoras, intercambiar servicios, porque lo importante no es saber, sino tener el teléfono de la persona que sabe. Y es muy difícil Total. ser experta en todo. Generalmente una persona que emprende es buena en lo que está emprendiendo, pero eso no quiere decir que sea buena en finanzas, en marketing, en comunicación, en administración, en logística. Entonces, volvete, y mira, yo tengo un profesor que era el mismo que decía Make your clients smarter, Ajá. que decía, volvete la mejor en una cosa, Claro. en una sola cosa. Todo lo demás vas a encontrar a alguien que te ayude. Entonces creo que hay que entender eso. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu salsa secreta? ¿Qué es eso que haces diferente a todo el resto? ¿Cómo lo haces auténtico? Y ahí también tiene que ver con la diversidad también. Nadie lo va a hacer como vos. Ujú. Y Total. ahí está el valor también. Total. Hay tres frases acá que dijiste que me encantan, que es lo primero lo de no inventar la rueda o no buscar inventar la rueda, porque es todo ya está hecho y si no está hecho, bueno, hay una idea muy similar, así que también hay que seguir creando, así que está bueno tomar como esas inspiraciones y desde tu punto de partida también poder hacer. En segundo lugar, el tema de el que
no te dan puntos extras por hacerlo solo o sola, porque esto también se puede extrapolar a cualquier persona. En realidad, muchas veces cualquier Obvio, emprendedor tiene miedo de sí. decir, no, esto yo no quiero contar mi idea porque me la roban. Nadie te va a robar la idea. Es muy difícil que te roben una idea porque también lleva el trabajo de poder hacerlo y el experimentarlo. Y en tercer lugar, esto que decías de no es importante saber hacerlo, sino tener el contacto de una persona que lo sepa hacer. Esto hablemos ya para ir cerrando del tema de networking y la marca personal y demás, porque también es algo que a vos Temún, es temón. temún. Sí, 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 Es que total. yo te diría, ¿cómo hay que te dice, hay que tener suerte? O vos que yo todo lo logré porque alguien me ayudó. Ujú. Y te diría que mi activo, mi patrimonio más grande es mi red de contactos. ¿Por qué? Porque yo la mayor parte de las cosas no sé cómo hacerlas, pero sí sé en lo que yo sí Claro. soy buena. Yo soy buena encontrando el desafío, armando equipo, articulando. Entonces, anda y ahí me gusta siempre comparar a la red de contactos con un jardín. Ujú. El jardín hay que cuidarlo, hay que regarlo, algunas plantas las regas menos, otras las regas más. Entonces, lo primero es pensar en tu red de contactos como un activo que tenés que cuidar. Entonces, no solamente vayas a buscar cosas para ti, sino generarle oportunidades a la gente de tu red de contactos. A mí eso me cambió la vida. Yo, de hecho, todas las cosas que hago y que fui haciendo están asociadas con mi red de contacto. Y cada vez que voy a Ujú. empezar algo nuevo, pienso, ¿y en este proyecto a quién le puedo pedir ayuda o a quién le puede interesar? Y esta lógica de que la colaboración es de doble mano, ¿no? Yo siempre digo que la colaboración funciona, pero el corolario de eso es que es de doble mano, porque si no te Claro. estoy pidiendo un favor. Ujú. Entonces, si cuando generamos colaboración hay una suerte de ida y vuelta. Entonces, si yo te voy a pedir algo, pensá también si no te puedo generar una oportunidad de alguna manera, ¿no? Y Ujú. ahí la marca personal para mí es clave. La marca personal para mí, en mi caso, es mi soporte, es mi amortiguador, es ese paraguas donde puedo ir colgando todo lo que voy haciendo, todo lo que voy aprendiendo. Y de hecho, cuando vendí Sinergia y me fui, y empecé a pensar, en 2017 creo que era, Ajá. en hacer una página que fuera macagota.com. Decía, pero ¿qué te raja? ¿Quién soy yo? Además, esto bien que nos pasa a las mujeres, ¿no? Vamos con el sesgo Claro. de que te van a pensar que soy una creída, ¿no? Porque si sos un poco segura y asertiva siendo mujer, sos mandona, creída, arrogante, ¿no? Es Claro. agresiva. ¿No? Entonces, digo, pero que estoy loca. Y la verdad que hoy agradezco haberlo hecho, porque la realidad es que Maca Bota, y mucha gente me conoce por mi nombre o por mi web y tal, es el lugar donde voy colgando todas las cosas que voy haciendo, Ujú. y es como el puente que va conectando un proyecto con el otro. También tiene que Claro. ver con mi reputación, con mi credibilidad, todo mi esfuerzo, mi responsabilidad, cómo me comprometo con las cosas, y de alguna manera está materializado ahí. Entonces, también, acá lo mismo. Está lleno de herramientas para hacer visible tu marca personal, para que puedas mostrar tu voz, tu mirada, tu manera de hacerlo, que es única, porque Ujú. todas y todos somos únicos. Entonces, anclate ahí, fíjate qué cosas tenés para compartir con el resto y empezá a construir una marca personal que te permita pedir una conversación a alguien, animarse. ¿Qué es lo peor que te puede decir a alguien? Que Total. no. Sí, Mateo, sí. me escribiste para tener esta conversación por LinkedIn, no nos conocíamos. Te hice un par de preguntas, no voy a decir que fue Sí. fácil, pero tampoco fue tan difícil, No, no, no. ¿no? Y acá estamos conversando y vos ya sos parte de mi red de contacto, yo de la tuya, y eventualmente si me necesitas para algo, yo a ti, ya quedamos en contacto. Entonces, Total. sacarle un poco el miedo o el cuco a esto de conectar con otras personas o esto del networking, que a veces parece tan complejo, Claro. tan simple como saber quién soy, qué tengo para ofrecer, pero esto de que para mí es muy importante, de ir al encuentro desde la persona que sos, no Ujú. con el cargo que tenés hoy o con la Claro. startup que estás armando hoy. Porque yo mira, fui tantas Macarenas como startups tuve, y en realidad creo que lo que hace que tenga una muy buena red de contactos es que yo voy a vincularme con la persona que tengo del otro lado, ni con el cargo, ni con el rol, ni con la startup, porque sé que todo eso cambia. ¿Qué es Total. lo que queda? La persona. Entonces, cuando voy a conectar con alguien, busco generar un vínculo de largo plazo, honesto, siendo yo misma, esto que hablábamos temprano, que yo no tengo mucho filtro, Ajá. soy esta, y soy la misma Macarena que tiene una conversación de un podcast contigo hoy, que la que va a ir a dar una capacitación o la que va a escribir un post de su marca personal. Entonces, en esto de ser coherente y consecuente con lo que haces, con lo que sentís y con lo que decís, para mí es la mejor receta para tener una Ujú. marca personal real, creíble, que sea valiosa, que contagie, que inspire y que derrame. Parece fácil, tampoco es tan difícil, pero como todo es un trabajo de constancia y perseverancia. Tremendo, acá. Para mí, lo que decías en realidad de que esto que yo te había contactado y demás es clarísimo, porque además es tipo, estamos a un mensaje de, también lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Pero estamos en un mensaje de
el presidente de Mercado Libre, por ejemplo. Estamos a un mensaje de cualquier persona, o sea, es simplemente animarse a mandarlo. Yo podría haber dicho, bueno, busquemos otra persona para hablar de esos temas, y yo dije, no, quiero hablar con Macarena de este tema porque me parece que es la persona idónea para hablar sobre esto. Así que, nada, estamos a un mensaje. Somos el claro ejemplo de que estamos a Y un más en mensaje. Uruguay, y Ujú. más en Uruguay que tenemos un grado 2 de separación con otra persona. Entonces, Claro, antes de pensar de que no es una posibilidad, probá. ¿Qué es obvio, lo peor que puede pasar? Que te diga que no, o que no te total, conteste, no pasa nada, no pasa nada. no pasa nada. Perfecto. Vamos con las últimas preguntas, así ya vamos cerrando, Dale. que es como muchísimo valor lo que hemos aportado y lo que has aportado. Te quiero consultar lo mismo que le hago a todas las personas que pasan por este espacio. ¿Qué es lo que menos te gusta de emprender y del mundo del emprendedurismo? ¿Qué es lo que decís? Bueno, no me gustaba trabajar en el tema de la banca y demás, pero debería haber seguido ahí. ¿Para qué me metí en esta? No, no, no volvería a la banca a ponerme un taller todos los días ni loca. No, a Bien. ver, a ver, no es que es lo que no me gusta, es que hay partes que no se ven, que son Ujú, duras, que llevan tiempo, ¿no? Y creo que ahí el desafío más grande, por lo menos para mí, es la conversación conmigo misma, ¿no? El ujú, confiar de que voy a poder. Esto de volver a empezar. Yo siempre digo que el final, irme de Sinergia no era el final, sino el principio de pila de cosas con las que ni soñé, pero también para eso tuve que convencerme, tuve que convencer a otras y a otros. Entonces, te diría que siempre hay tormentas, pero el desafío más grande para mí es mantener esa confianza o esa visión o ese propósito. Y por eso para mí, y trajo pila con las mujeres que acompañan, ¿cuál es tu propósito? ¿No? ¿Qué tenés ujú. para ofrecer? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu curva de aprendizaje? Porque eso es lo que te mantiene como con ganas y te marca el norte incluso cuando todo se complique. Porque que sea complicar es obvio, a mí Eso uno es. de mis socios de Sinergia me dijo una vez, y lo recuerdo hasta el día de hoy, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Total. Entonces, la realidad que lo más duro para mí es que cuando todo se complica y cuando el mundo te dice que no, a ver, también me dijeron que cuando empecé a abrir Sinergia, mi tutor de tesis, que en la Católica me dijo que Sinergia no iba a funcionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad que, por ejemplo, Sinergia fue un recontra desafío porque la gente me decía, estás loca en Uruguay, ¿un qué? Y me Claro. tildaron de cheta porque era en inglés y qué sé yo. Y la realidad es que con todos esos no, decir, no, bueno, pero yo confío que esto va a pasar. Ahora me está Ujú. pasando. Estamos con dos personas más sacando una cosa que se llama Ruta Brava, que va a salir en breves, que va a ser un podcast, que va a ser una comunidad para acompañar mujeres, para acompañarnos entre nosotras. Gente que me dice, estás loca, eso va a ser un negocio, va a ser una comunidad, y hay tanta gente haciéndolo. Claro. Y seguro hay pila de gente haciéndolo, pero nadie lo va a hacer de la manera que lo vamos a hacer nosotras, y también confiar que siempre hay gente que necesita escuchar lo que tenés para decir. Pero eso, creo que el desafío es confiar en vos misma, y ahí creo que y ya te doy el desafío y te doy el antídoto. Ajá. Creo que ahí es re importante rodearse de personas que cuando vos no confías en vos, confíen en vos. Y ahí a mí me gusta hablar pila de la junta directiva personal, y Ujú. yo trato de pensar quién es esa mesa, quiénes son las personas en mi vida, y ahí me gusta pensar en donde se junta la vida personal con la vida profesional. ¿Quiénes son esas personas que están sentadas ahí al lado, que me acompañan, a las que recurro? Y tenerlas muy cerquita y que Ujú. sepan que están sentadas en tu junta directiva personal. Claro. Entonces, yo de repente, no sé, si este año tengo un objetivo y vos estás en esa mesa, te voy a decir, che, Mateo, mira, este año te senté en mi mesa, en mi junta, y quiero que me ayudes, no sé, a escalar el podcast en Latinoamérica, por ejemplo, o a Claro. cumplir con mi objetivo de, no sé, cuidar mi alimentación. Entonces trato de tener como angelitos y angelitas que sean un poco testigos, pero que me ayuden. Y también lo hago para otras personas. Entonces, pedir ayuda de vuelta, rodearte de gente que te quiera, que te dé para adelante, que incluso el día que vos no confías en vos, que esa gente confíe en vos, hace toda la diferencia. Tremendo. ¿Y qué es lo que más te gusta del mundo del emprendedurismo? ¿Qué es lo que decís? Bueno, a pesar de, además, en el caso de tuyo, que también ves todo el día problema o ves todo el día, se vivencia todo el mundo con una problemática y estás buscando esa solución, ¿qué es lo que decís? Bueno, sigo por esto. Cuando ocurre la magia, ¿no? No sé, pienso, este año cerramos unos programas de liderazgo y de mentorías con mujeres líderes de una corporación muy grande, Ujú, que esas mujeres compartieran que les cambió la vida pasar por ese proceso, cuando veo que una persona se puede mirar a sí misma como un amor y antes no podía, cuando una emprendedora que acompaño logra los objetivos que se puso, ¿no? Cuando ocurre la magia, cuando la gente se entrega al proceso y ujú, aparecen los cambios. Cuando voy a facilitar un taller de design thinking para generar una conversación y ocurre y hay un plan de acción, ¿no? Cuando lo que traigo a la mesa funciona y son es muy lindo porque son esas mariposas en la panza de decir, estoy brindando mi don y mi curva de aprendizaje en el lugar correcto para quien lo va a usar a su favor y a ajá. favor del mundo. Entonces, eh, es un camino duro y solitario, pero gratificante como nada en la vida, la verdad. Tremendo. Clarísimo. Hermosa manera de terminar.
Maca, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por tu tiempo para poder compartir esta historia con todas las personas a las que haya llegado. Muchísimas gracias eso por el tiempo y por compartirnos tanto valor que es como, nada, de nuevo, valga la redundancia, de muchísimo valor escuchar a personas que tienen algo para decir y que lo dicen de una manera tan clara. Además que este podcast fue casi sin cortes, más que un cortecito ahí que tuve yo de problema de conexión. Fue, nada, todo lineal y súper orgánico. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Mateo. También decirle a la audiencia que obvio me encuentran Eso. macabota.com, en la web de Brava, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn. Invitarlas a seguir la conversación, a que compartan cómo se sienten. Yo estoy a la orden, me encanta eh, la interacción. Creo que es en estas conversaciones donde podemos poner al servicio nuestras curvas de aprendizaje, que al final es lo que te decía antes, es lo único que tenemos para ofrecer y para compartir. Así que nada, que sigamos haciendo cosas en red y que cuentan conmigo, más allá de Income Factory, también como Maca Bota y Ujú. Mateo vos también. Sigamos tejiendo redes de networking y de soporte que nos ayuden a cada uno y a cada uno a diseñar y vivir la vida que queremos tener. Hermoso. Mil gracias a las personas que escucharon. Hasta el próximo episodio.